Ustedes bien saben que al cómic le llaman noveno arte, pero ¿se salva el cómic de las garras de la censura? Bueno, la historia de esta noche es impresionante. El único cómic español censurado, retenidas las planchas de impresión, no se puede editar, no se puede vender, no se puede distribuir. Y uno dice, ¿y qué era eso? ¿Tan desagradable? Sí, era desagradable, pero, bueno, formaba parte de un mundillo. ¿Ustedes recuerdan la película que podría estar como cinta en mitad de esta pila de libros, del Crimen de Cuenca? El Crimen de Cuenca tiene la fama negra, esa gran película, de ser la primera prohibida en democracia. Es verdad que en un momento de la democracia muy tenso, principios de los 80, iniciada la década, que en 1990, a punto de jugarse, por ejemplo, el Mundial de Italia, en una España metida de absoluto en los ámbitos previos al 92, a la explosión de España como epicentro casi mundial de los deportes, de la moda, de la tecnología, de la economía boyante, un cómic es directamente prohibido. En la portada, Hitler SS, una calavera y ponía peligroso para la juventud. Por lo menos advertían, ¿no? Vamos a conocer la historia. Juan Soto Ibars, enfant terrible, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bueno, ahora está muy de moda, muy en boga el tema de los límites del humor, ¿no? Vale, ahí va el único cómic español en democracia, ¿no? Censurado. El único cómic que se ha prohibido, bueno, se ha prohibido la publicación, se ha prohibido la difusión y se ha prohibido incluso la cita, porque en el periódico, en El Confidencial, escribimos sobre este cómic y los abogados del equipo dijeron que cuidado porque según la sentencia hasta a veces mostrar lo que hay dentro de este cómic como cita para que se viera, mostrar las entrañas del cómic podía no se puede. dar problemas porque la sentencia es muy estricta. Este es el Del único... año 90. Año 90. No, en el año 90 se publica en España. Vamos a dar contexto, como nos gusta hacer. Bullemín y Gurio son dos dibujantes franceses, bueno, dibujante y guionista franceses de una revista que se llama Harakiri, que es como la madre de Charlie Hebdo, la revista tristemente célebre por la matanza que sufrió después de publicar las caricaturas de Mahoma, ¿no? Es esa Francia irreverente, esa Francia salvaje de Voltaire, de poner patas arriba a la realidad, de Francia provocar. punky. La Francia punky, la Francia punky, la Francia que nos gusta, no la estirada, no la barriobajera, tal. Y en los años 80 en Francia empezaba a proliferar un fenómeno político que hoy es tristemente célebre después de las últimas elecciones, por ejemplo, que es el de la ultraderecha. Ajá. Esa ultraderecha francesa que empieza con el padre de Marine Le Pen ya en los años 80 a destilar en el debate público ciertas opiniones que son lo que llamaríamos el negacionismo del Holocausto, ¿no? En el seno de la ultraderecha sí. empieza pues toda esa teoría de la conspiración de que no había 6 millones de judíos en los campos. Sí. Todo esto, ¿no? Sí. Todo este rollo, ¿no? Y en ese momento, estos autores de cómic punkis deciden utilizar el lenguaje de los negacionistas para hacer una parodia salvaje contra ellos. Y hacen Hitler igual SS. Ya desde el título nos está diciendo, ¿no? Casi, pues eso, que Hitler era nazi, ¿no? Sí. Como una provocación. El cómic cuenta la historia de los campos de concentración como si los campos de concentración no hubieran existido. Entonces es una faltada detrás de otra, es muy salvaje, ¿no? Es que me da miedo enseñarlo a cámara. Es muy heavy. Muy ¿no? heavy, pero vamos a ver, ¿qué puedo decir mirando el cómic? Pues tenemos escenas de matrimonio en campos de concentración, tenemos el campo de exterminio casi como un parque de atracciones, tenemos eso, el negacionismo convertido en cómic. Pero que no deja de ser, digamos, lo que hablamos, límites del humor. Es decir, vale, voy a lo más extremo, pero esto es una cuestión satírica, si claro, quieres. ¿y de quién me estoy riendo? ¿Me estoy riendo de los judíos que perecieron en los campos? No, me estoy riendo de los negacionistas. Estoy utilizando su propio lenguaje y sus propias ideas para dar una vuelta y volver el absurdo más absurdo todavía, ¿no? Y reducir por al supuesto, absurdo. Juan, no se entiende o pasa algo. Bueno, pues en Francia Que puede empiezan... tener un mal gusto en lo que ustedes quieran, pero no deja de ser una revista que tiene libertad
para publicar humor. Vale, y en Francia, que es el país que es la cuna de la libertad de expresión y donde más se celebra y donde más se lleva al extremo. Es que quiero decir, en Francia la libertad de expresión se ha defendido con la guillotina incluso. Es un país muy libertino, ha sido, ¿no? Bueno, en los años 90, en Francia, cuando se publica, en finales de los 80, este cómic allí, empieza a haber problemas con asociaciones judías que se toman la parodia de manera muy literal. El cómic, dentro del cómic, está diciendo que los campos de exterminio pues no eran campos de exterminio, que allí todo el mundo estaba de risas, que, en fin, escenas grotescas una detrás de otra, total, para fastidiar a los negacionistas. Pero claro, el humor es tan salvaje que se hace una lectura literal. Y en Francia se prohíbe el cómic. En Francia condenan a los dibujantes y a los editores a pagar un franco, una condena, digamos, simbólica, pero se prohíbe terminantemente que se vuelva a publicar el cómic. ¿Esto ya ha pasado antes en Francia? Creo que no. Donde no había pasado nunca era en la democracia española. Makoki es la revista que publica esto como monográfico. Aquí tenemos otros dos celebridad números. En los 70, 80, 90, yo creo, ¿no? Es una revista punky de humor salvaje de Barcelona, anarquista, donde eran todos... ¿Anarquista? Sí, ellos son anarquistas, son gente pues del punk y de este cómic salvaje, ¿no? Estos son los dos números donde explican lo que pasa con su publicación. Ellos ya dicen todo sobre el libro más polémico de la década. Sí, sí, o sea, ya en este momento la polémica les había estallado en la cara. Sí, esto en Francia se había publicado por entregas y entonces los editores de Makoki juegan al fútbol en Francia con los dibujantes de Charlie Hebdo, de Harakiri, son colegas, se ponen de porros hasta arriba, se lo pasan bomba, ¿no? Y le cuentan a los catalanes de Makoki que esto... pues como que el equipo de Pasolini y el de Bertolucci, una cosa más así, o menos, una cosa así, pero, salvando las distancias. Pero a lo Costra, vamos. Sí. Y entonces le cuentan que están teniendo problemas, que le parece que van a prohibir el cómic y los de Makoki dicen, ¿ah, sí? Pues a publicarlo en España. Y se lo traen. Muy español, ¿no? Sujétame el cubata, te ha pasado esto en Francia, vamos para adelante en España. Vamos para adelante, que en España esto no va a pasar. Publican como monográfico lo que había sido un cómic por entregas en Harakiri, en la publicación original, y publican esto. 1990, mayo, una tirada de 3.000 ejemplares a 600 pesetas, que no está mal para la época. Se vende muy rápido, los ejemplares... O sea, que ahora serán una joya. Este es el único ejemplar, uno de los pocos que hay. He encontrado en internet por 200 euros, 300 euros. Por eso digo, o sea, hay una tirada de 3.000 ejemplares, pero pasa algo para que no salgan a la calle. La policía se presenta en la editorial Makoki, exige que le den los ejemplares que tengan y que le den las planchas. Los de Makoki dicen, ¿pero en qué estamos? ¿En el siglo XIX? Año ¿No tenemos 90. planchas? Sí, no tenemos planchas. No, pues no podéis publicar, se ha paralizado, porque me parece que es el ministro de Interior de entonces... dice por la radio que va a perseguir la publicación de este cómic absolutamente irreverente y faltoso, ¿no? De nuevo, la lectura literal. Confunden a los antinazis que están parodiando a los nazis con nazis. Es el triunfo de la literalidad sobre las capas... La literalidad. Sí. Que es otro de los conceptos. Apisonadora de la literalidad. Nos has contado aquí. Yo creo que en clases magistrales, Juan, cómo personas han sido destituidas de su puesto por citar a otro que no era él, pero daba igual. El hecho es que el titular le mencionaba a él. O sea, y aquí da igual y ¡pum! ¿Y qué pasa en España? Bueno, pues en España hay una condena primero que les absuelve. El Ministerio Fiscal dice que se entiende que es de muy mal gusto el cómic, pero que no tiene sentimientos de odio hacia los judíos, sino en todo caso una crítica mordaz y salvaje hacia esa paranoia del negacionismo, etc. Pero, o sea, en primera instancia les absuelven, pero las asociaciones judías entran en la ecuación. Amical de Mauthausen y Brin, bueno, la otra no recuerdo el nombre, pero seguro lo podemos poner en pantalla. Dos asociaciones judías se personan en la causa y consiguen que este cómic se acabe condenando. Hay una multa de unas 100.000 pesetas que hunde la revista queda ya herida de muerte. ¿Por este episodio? Van elevando el caso pues, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y finalmente a Estrasburgo, y la conclusión es que está prohibido publicar este cómic. Hoy, para siempre, en España, en Francia, pero hay unos amigos punkis de los de Makoki que son italianos y que dicen, pues lo vamos a intentar en Italia. ¿Y? Pues el final no va a sorprender a nadie. Mismo proceso, también está prohibido en Italia. Está prohibido también en Holanda. Creo que Bélgica es el único país donde este cómic
que parodia de nuevo a los negacionistas, que utiliza su lenguaje para ridiculizarlos, para reducir al absurdo, pues creo que Bélgica es el único país donde se puede publicar. Se puede pensar, ¿no? Mal gusto, irreverente, claro. ¿Tiene que haber revistas desagradables o no tiene que haber? Y si tiene que haber o no tiene que haber, ¿quién pone el baremo de qué es lo desagradable o cuándo se pasa el límite? Son figuras muy... En época democrática esto es muy sensible, pero lo cierto y verdad, querido Juan, es que un cómic de anarquistas que querían parodiar a los negacionistas acaba siendo tomado como negacionista. Es que es increíble. Y es una bola... Vale, ahora te digo la pregunta. ¿Qué hubiera pasado esto hoy, 30 años después? Bueno, lo mismo y seguramente con linchamiento digital de por medio. Pero es que, fíjate, Iker, cómo se adelanta este caso. Ya tratamos hace unas semanas lo de Migoya, que también se adelantaba a lo que se ha acabado tristemente convirtiendo en habitual en la cultura de la cancelación, ¿no? Pero fíjate, fíjate lo que nos está diciendo esto. En el ambiente del cómic underground, de pequeñas editoriales que leían 4 punkis y que estas cosas se podían hacer porque se entendía, era un código, ¿no? Y cada sitio tenía sus códigos. Esta es la primera vez que el mainstream, la cultura bien pensante, institucional, etcétera, se mete en un mundo que no le pertenece, que es el del cómic underground. El cómic underground es un sitio de pornografía, de salvajismo, de faltadas, de faltas de respeto, y es el código de ese grupo, ¿no? ¿Y le afectó a ese mundo después, no solo a Makoki? Por supuesto que le afectó. Esta historia del cómic prohibido ¿trascendió la propia publicación protagonista? Desde este momento empieza a desaparecer ese ambiente libertino del cómic underground. Cada vez son más los ojos funcionariales y burocráticos que se meten a mirar las buenas costumbres en estos ambientes, ¿no? Hay en una de estas 2 revistas que sacan después, contando cómo ha sido el caso, las apelaciones, las sentencias, etcétera, hay un análisis que es casi una premonición de lo que se nos venía encima, que es esa, si no podemos ser ya punkis en nuestro pequeño antro, en una revista para 3.000 personas que entienden este código, ¿dónde va a quedar el reducto de la libertad, ¿no? Es el primer movimiento de esa apisonadora que va a hacer ganando terreno. Y ya no queda rastro de esto. Claro, hoy día, por ejemplo, se me ocurre ¿dónde pueden los chavales...? A este límite de salvajismo que pueden compartir o no, no existe ya. Es muy peligroso ponerlo en práctica. Es muy, porque ahora hoy cualquier cosa que sea muy minoritaria se puede acabar bajo los grandes focos. Oye, te hacen un pantallazo... que ha pasado con muchas cosas, ¿no? Pasa hasta con las conversaciones de WhatsApp. No sabes la cantidad de gente que me escribe por la sección esta que tenemos y me dice, bueno, yo no escribo libros, pero es que... Y me cuentan anécdotas como esta, es que en un grupo de WhatsApp del trabajo hice un chiste, me hicieron un pantallazo, lo mandaron a Recursos Humanos y me han buscado un lío. Oye, podríamos decir, cuando Pegasus somos todos, ¿no? Sí. De repente todo el mundo está... Bueno, pues fíjate, me da una idea, ya que enfilamos el final de la temporada, Juan, y que ha sido un enorme éxito y el público además lo ha disfrutado, en el fondo es meterte... Claro, eso era lo difícil, meterte en los malditos de hoy. Puede que, aunque los libros sean protagonistas, tengamos que ampliar a malditos en general, ¿eh? Sí, por malditos desgracia... digitales, marcas, instituciones, WhatsApp, tecnologías... O sea, el malditismo no se ciñe solo al impreso, evidentemente, ¿no? No. Somos muy bibliófilos y tenemos que seguir hablando de libros. Pero, por desgracia, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Cine, música, tenemos ejemplos a paladas, ¿no? Pues va a haber que hacerlo. Pues sí, por desgracia para la cultura y por fortuna para nosotros que nos encanta meternos en estos avisperos, habrá que hablar de más cosas. El cómic es cultura y Juan Soto Ibars, ¿quién si no? En Fan Terrible nos trae una historia de Makoki hace 30 años que provocó un tsunami no solo en esa publicación concreta, sino en todo lo que significaba el cómic underground y, curiosamente, pudo ser un auténtico malentendido, ¿no? Pero se acabó. Yo no conocía la historia. Y a mí lo que me alucina de verdad, que, hombre, algo leemos, algo, es que vengan amigos, me dejen sorprendido y a ustedes también. Porque eso, querido Juan, es una joya hoy en día en la tele. Pues muchas gracias, querido. Hasta la próxima, compañero. Vamos a ver qué nos traes, porque igual ya de remate final tenemos que hacer algo de un informe que a ti te ha aterrado y que me tienes que contar, ¿vale? Perfecto. Eso será dentro de unas semanas. Vamos con más imágenes, están ya aquí. Cuarto Milenio.